Hola, ¿cómo están? Interrumpimos nuestra programación habitual para dar cuenta de lo que está ocurriendo a esta hora en Ecuador, con una situación sin precedentes en medio de la crisis de seguridad que afecta a ese país y con la difusión del ingreso de un grupo armado a un canal de televisión en Guayaquil, con situaciones muy parecidas dentro de esa ciudad, también dentro de las universidades, también en algunos locales comerciales. Pero queremos tomar contacto con nuestra compañera Patricia Venegas, que se encuentra en Quito y nos informa qué es lo que está pasando a esta hora. Pati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Soledad, estamos nosotros en las afueras del Palacio de Gobierno aquí en Quito, donde a esta hora se está desarrollando una importante reunión. Está el presidente Daniel Noboa, está también con otros integrantes de los distintos poderes en el país, poder judicial, poder legislativo, está también el embajador de Estados Unidos en este momento, y toda esta reunión de emergencia da cuenta de la gravedad del tenso momento que se está viviendo. A metros de acá, nada más, hace algunos minutos atrás, junto al camarógrafo Sebastián Hernández, pudimos presenciar un momento de cierto caos, la gente corriendo porque habían informaciones de supuestos saqueos, e insisto, aquí muy cerca del Palacio de Gobierno pueden ustedes ver lo que está pasando hasta ahora en la calle, una zona en el casco histórico donde habitualmente habrían muchos negocios abiertos, turistas pasando por acá, sacándose fotografías. Eso ha cambiado absolutamente. Hay policías, hay presencia militar también en distintos lugares, la gente cerrando todos los negocios a raíz del tema de los saqueos. Y lo que nos cuentan los propios ecuatorianos acá es que son una especie de mensajes que tratan de mandar los grupos organizados, por eso lo hacen acá tan cerca del Palacio de Gobierno, como una señal para enviarle al gobierno respecto a las medidas que están tomando. Algo similar, Soledad, a lo que ha pasado, por ejemplo, en el canal de televisión que se habían tomado ahí en Guayaquil o en otros lugares también, mensajes que tratan de mandar los grupos organizados. Estamos junto a un chileno, lleva 7 años viviendo acá en Ecuador, hablamos de Álvaro Fuentes. Y Álvaro, ¿qué mejor que tú para poder relatarnos? A ver, sabemos que Ecuador está en un momento de problemas de seguridad hace mucho tiempo, pero lo de hoy es absolutamente distinto. Distinto, más como te comentaba temprano, pensábamos tener un día tranquilo, en paz, y empezó todo este caos en Guayaquil y acá en Quito. En Quito nunca se había visto esto, entonces un poco preocupante. Sí, ¿qué diferencia tú notaste en el día de hoy después de este toque de queda? Decisiones que también tuviste que tomar a modo familiar. Claro, sí, en la mañana la decisión fue no enviar a mi hijo al colegio, y después durante el toque de queda vimos que hay menos tráfico, menos gente en la calle y mucha seguridad. Mira, algo que hemos visto desde que llegamos acá contigo, Álvaro nos estaba acompañando en un recorrido, la gente sale corriendo de los distintos lugares, hay como una especie de nerviosismo, de preocupación colectiva. Nerviosismo y pánico colectivo. Tú puedes ver en diferentes grupos de WhatsApp de que están todo el mundo enviando hasta información falsa. Entonces es súper importante que la gente vea los canales oficiales. Pero sí está complicado. Más nos dijeron que ya en 15 minutos más tenemos que salir del estacionamiento porque toda esta zona se cierra completamente. O sea, el incremento en términos de seguridad es 200%. ¿Y la preocupación ahora cuál es? La preocupación ahora es que sigan haciendo este tipo de cosas, incidentes en varias partes de la ciudad, como vimos muy temprano en la mañana, un puente, carros bomba, policías secuestrados, guías en cárceles, asesinados. Entonces es complicada la situación. Álvaro, nosotros fuimos a ver un puente, ¿no? Un puente peatonal por donde circula gente habitualmente sin ningún tipo de problema sobre una autopista, y ese puente también fue afectado por artefactos explosivos en Quito, que se supone es una ciudad un poco más tranquila que otras del país. Claro, anoche eso pasó antes de las 11 de la noche, entonces es preocupante la situación. Creo que las clases ya están canceladas, estamos viendo los colegios que están cancelando. Ahora el presidente ha tomado otro tipo de medidas. ¿Es eso diferente a lo que se había visto hasta ahora? Eso es mucho más diferente porque las medidas de la actuación militar, por lo que dice el decreto, es más fuerte. Entonces esperemos que esto pare. Esta presencia militar también se ha incrementado en los últimos minutos. Sí, se ha incrementado. Esta crisis que de alguna forma ha significado que dentro de los distintos sectores políticos traten de dar aquí una señal de unidad para dar cuenta de que se está haciendo algo para poder enfrentar
una crisis que no tiene precedentes. Hace algunos años el New York Times, cuando estaba comenzando a agravarse la situación de seguridad en Ecuador, lo describía como pasó de ser un país pacífico a ser hoy el centro del negocio de la droga, con las cifras que habíamos mencionado, una tasa de homicidios de 25,5 muertes por cada 100.000 habitantes. Si es que lo comparamos con lo que ocurría hace 5 años, en 2017, esa cifra se quintuplica, y con toda la preocupación que fue en aumento el año pasado por asesinatos a políticos, y que eso había llevado aquí a distintos organismos internacionales, por ejemplo la OEA, a hacer un llamado a que se fortalezcan todas las medidas de seguridad y que las autoridades entreguen aquí todo el apoyo necesario para salir con una crisis que no tiene precedentes y donde, a pesar de que se han tomado muchas políticas de mano dura, el efecto que eso ha tenido es que vaya en aumento el número de presos dentro de las cárceles, y eso lo que ha favorecido a la larga es que los grupos organizados se organicen desde dentro, y esa fue la gota que rebalsó el vaso durante esta semana, con la situación de Adolfo Macías, que es el líder de estas bandas de crimen organizado conocido como el Fito, que se había fugado de la cárcel cuando se le notifica que iba a ser trasladado a otro recinto penitenciario, y fue eso lo que llevó al presidente Daniel Noboa a tomar esta medida de decretar estado de excepción por 60 días en Ecuador, que sí hay que tener presente además que no es la primera vez que algo así ocurre. De hecho, durante la administración anterior de Guillermo Lasso, además de medidas de este tipo, también se habían hecho otros anuncios, como el hecho de que se dio permiso para que la misma población civil pudiera portar armas, que había sido otra de las medidas que habían generado muchísima polémica en esos momentos, que había sido también muy cuestionada entre quienes decían que eso podía seguir llevando a una escalada aún mayor de violencia. Mientras siguen apareciendo algunos registros en las redes sociales del operativo que llevó a cabo acá en el Ministerio del Interior, en conjunto con el Grupo de Operaciones Especiales, para tomar finalmente el control del canal TC Televisión en Guayaquil, que terminó afortunadamente liberando a parte de los trabajadores que se encontraban a esa hora en el lugar, y con parte de la banda que había ingresado detenida, sin que por el momento se haya entregado algún parte oficial que hable de personas heridas tras ese operativo. Pero en Guayaquil, sobre todo, hay varios nuevos videos que están apareciendo de quemas de vehículos estacionados, también de autos de la policía, como una forma de responder a estos últimos anuncios que han generado lógicamente acá molestia entre las bandas de crimen organizado. Repasemos además parte de el prontuario y de la historia de uno de los líderes de Adolfo Macías, de Fito, que fue, como yo les decía, lo que termina declarando estado de excepción en el país. Tenemos de vuelta aquí a Pati Venegas en comunicación por teléfono. Pati, sabemos que tuviste que trasladarte desde donde estabas. Tú estabas en los alrededores del Palacio de Carondelet, en el centro histórico de Quito. ¿Dónde te encuentras ahora y qué es lo que está pasando a esta hora? Claro, lo que pasa, Soledad, es que acá ya empieza a oscurecer y por lo tanto voy a dar algunas recomendaciones, que era mejor abandonar este sector porque hay una situación evidente de inseguridad, pero que se iba a ir incrementando con el paso de la hora. Así que lo que hicimos fue venir acá, salir en el automóvil en el que nos anda teniendo Álvaro Fuentes, el chileno con el que estuvimos conversando, que lleva 7 años acá en Ecuador. Claro, tenemos que esperar un rato porque están dejando salir los automóviles cada cierto rato para que todo sea un poco más ordenado, considerando este de caos que se está viviendo en este momento por la preocupación que hay, por el temor de que vaya a ocurrir algún otro incidente, disturbio del que ya les hemos estado contando. A esta hora,
A esta hora, Soledad, mira, estoy mirando acá una de las calles y ya se ve todo absolutamente vacío, que nos estamos acercando a las 5 de la y una zona que debía estar, pero con mucho movimiento, todo puertas cerradas. Sí. Están al interior de sus casas para evitar cualquier problema. Sí, Pati, habíamos alcanzado a comentar lo que está ocurriendo dentro de algunas estaciones de metro en Quito y con otros videos de Guayaquil en los cuales se observan enfrentamientos armados además en estaciones de metro en esa ciudad. Quería preguntarte también, Pati, por en estas horas, en estos días que llevas ahí reporteando en Ecuador, ¿qué es lo que has visto por parte de la clase política? Porque, bueno, en Ecuador hemos visto hay varias divisiones, mucha fragmentación. Veía un video que publicó recién el expresidente Rafael Correa desde Bélgica diciendo que va a dejar de lado aquí todas las diferencias políticas que puedan haber hasta que se resuelva esta crisis. Y también otro de los ex candidatos presidenciales, Jan Topic, el candidato tal vez más a la derecha de la última elección, que se está ofreciendo ahora para dirigir la seguridad nacional y con un mensaje que envía aquí al presidente Daniel Noboa. Claro, mira, desde muy temprano estuve escuchando los distintos noticieros, lo que pasó, las conversaciones que hemos tenido con distintos analistas y lo que está tratando de hacer el mundo político a raíz de esto que ha pasado en las últimas horas, distinto a lo que se dio hace algunos meses en las elecciones. Es un llamado a que trata de poner dejar de lado todas las diferencias en este momento, de manera tal de que actúen de manera unida y coordinada respecto a las medidas que se vayan tomando. Eso incluso por un tema práctico, porque si bien hay algunos anuncios que van por decreto, como los que hemos estado informando, hay otras cosas que pueden pasar por el Parlamento, por la Asamblea, y eso necesita también el apoyo político para que sea lo más rápido posible, lo que tenga que ver con temas de poder incrementar la seguridad y tomar otras medidas contra el crimen organizado, que al final ese es el gran tema. Uno de los analistas me decía, bueno, Ecuador tiene su moneda en dólares, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la sale mucho más fácil para este tipo de grupos. Por eso nos interesa venir a Ecuador y además aprovechan todos los esfuerzos que hay para tratar de sacar lo que tiene que ver con cargamentos de droga. Otro de los cosas que también acá llama mucho la atención, que tiene cierto símil con lo que hemos visto ahí en Chile, cómo tratan de tomar el control territorial, por ejemplo, con eso que explicaba una señora recién, de vacunar. Quiere a los distintos comercios ir, amenazarlos, extorsionarlos, que es parte, insisto, de lo que también algo de eso hemos visto allá en Chile. La gran diferencia, por supuesto, pasa por el paso de homicidio. Acá se habla de 42 muertos a este tipo de violencia por 100.000 habitantes en el 2023, convirtiendo a Ecuador en uno, si no el país más violento de Latinoamérica, a diferencia de lo que pasaba hace un par de años, en el 2017, en que estaban con una 5 homicidios. En Chile, para que hagan la relación, esa tasa está en 6,7 por cada 100.000 habitantes. Que ya es más alta que en otros años, pero que... Sí, Pati, mientras nos llega ahora esta imagen en vivo de lo que está ocurriendo hasta ahora en las calles de Quito, se alcanza a ver mucho tráfico, seguramente aquí por toda la conmoción que ha existido, como mucha gente ya está dejando sus trabajos para trasladarse a sus casas. Más temprano, Pati, antes de que tuviéramos ahí un intento de comunicación contigo en el noticiero de mediodía, habíamos estado conversando sobre estos primeros mensajes que habían tratado de dar parte de las bandas organizadas, por ejemplo, un puente donde dejaron un artefacto explosivo, también todos los videos que habían circulado de guardias y de policías secuestrados. ¿Qué es lo que se había visto más temprano como reacción a los anuncios de Daniel Noboa?
Claro, lo que ocurrió a la fue que pero apenas eso pasó, en materia de cursos en varios puntos, de ellos acabo ahí con el puente nacional, donde circulan personas, está sobre una autopista, la comercial, está sobre la autopista Rumiñahui. Sí, estamos teniendo ahí problemas de comunicación, pero lo que mencionaba Pati tiene que ver con un artefacto explosivo en un puente peatonal, en una zona conocida como el Trébol, en Quito, que está sobre una autopista, y fue sobre esta autopista donde quedaron repartidos parte de los trozos de acrílico de una parte de este puente. Se generaron ahí varios daños, pero con el relato de testigos que estaban en ese lugar a esa hora, que habían dicho que cerca de las 10 de la noche se había escuchado un estruendo que había alarmado a los vecinos, que había pensado en un comienzo que era un accidente, que había sido un choque, pero finalmente se dio cuenta que había sido una explosión en un puente peatonal. Mientras seguimos viendo acá parte de lo que nos llega a través de la televisión ecuatoriana con imágenes de Guayaquil, para que escuchemos qué es lo que está transmitiendo el canal TC en estos momentos. Y lograron tomar las acciones, lograron mantener la calma, lograron rescatar a quienes permanecían en el interior de este canal en calidad de rehenes. Hubo quienes manifestaron hace pocos instantes, mientras salían en medio del nerviosismo que evidentemente les embargaba en esos instantes, manifestaron que de lo que alcanzaron a observar se trataba de aproximadamente 9 sujetos los que ingresaron en la cadena televisiva portando armas de fuego, portando explosivos también. Eso hizo que nadie pueda ejercer una acción a manera de defensa, ni siquiera los guardias de seguridad lograron controlar la situación, porque todos fueron reducidos, todos fueron intimidados, y aprovechando la situación exigieron que se transmita en vivo y en directo lo que estaba ocurriendo en el interior de esta casa televisiva. Las imágenes fueron transmitidas en esos instantes. Lo que podíamos observar como colegas, incluso periodistas, eran sometidos por parte de estas agrupaciones. Sí, el relato acá de la televisión ecuatoriana de los hechos que se vivieron hoy día, hechos inéditos en la historia de ese país, con grupos encapuchados armados que se tomaron un canal de televisión, el canal TC de Guayaquil, lo que significó que parte de su personal estuviera ahí sometido bajo cerca de 13 personas que después fueron detenidas durante el momento en que estaban transmitiendo en vivo, que es tal vez la imagen que más ha impresionado a Ecuador y al mundo, y que es el fiel reflejo de cómo se ha ido incrementando la crisis de seguridad, que hace varios años que ha ido en aumento en ese país, y que llevó a que desde el gobierno de Daniel Noboa tuvieran que decretar nuevas medidas, conflicto armado interno, y bajo el mandato que se le da además a las Fuerzas Armadas para que ejecuten acciones militares contra estos grupos. Ha habido además declaraciones desde otros poderes del Estado, como es la Corte Nacional de Justicia, que salieron a declarar que deploran lo que denominaron la ofensiva del crimen organizado, después de todas las imágenes ya conocidas en el canal de televisión, también en universidades, como podemos ver, y de los motines carcelarios, y como nos contaba
comentaba Pati Venegas hace algunos instantes, también atentados con explosivos. En un comunicado lo que dijeron es que repudian esta ofensiva del crimen organizado contra la vida, la libertad y la integridad de los ciudadanos y de la propiedad privada, además por parte de las bandas delictivas, y también las amenazas que han existido contra, por ejemplo, Diana Salazar, la fiscal general del Estado, que había estado a cargo del operativo Metástasis, del cual les habíamos hablado más temprano, y también otras amenazas contra el presidente de la Corte Nacional de Justicia, precisamente en una jornada que no tiene precedentes en Ecuador y que finalmente pone de manifiesto cómo las distintas estructuras de corrupción y de delincuencia han reaccionado a partir de las últimas medidas que se han anunciado, con además algunos incidentes de presunto tiroteo en el metro de Guayaquil. Hay algunas imágenes en redes sociales que todavía no han podido ser verificadas. Estamos aquí además con todo nuestro equipo trabajando para poder chequear la veracidad de toda esa información, pero con reacciones tanto dentro como fuera del país, y algunos relatos además que ya están comenzando a salir a la luz de los trabajadores del canal TC Televisión. Alina Manrique, la jefa de redacción del noticiero de ese canal, contó que cuando entra el grupo armado le pusieron un arma en la cabeza. Cuenta que todavía siente muchísimo pánico por todo lo que pasó y que en ese momento lo único que hizo fue pensar en su vida entera y en sus 2 hijos. Están ahí todavía tratando de poder recuperarse tras la experiencia traumática que les tocó vivir a los trabajadores, que además estaban transmitiendo en vivo y que de repente se ven enfrentados a el grupo que ingresa y que además lo hace portando explosivos y granadas. Las imágenes mostraban cómo uno de ellos deja incluso explosivos dentro de la ropa de los trabajadores que estaban en esos momentos transmitiendo. Muchos de ellos fueron mantenidos ahí como rehenes durante varias horas en un operativo en el cual finalmente todos ellos fueron puestos en libertad y que mantiene ahora detenidas a 13 personas después de que ingresaran al canal, y con varias súplicas que se escuchaban de quienes estaban al interior del lugar, que les pedían que no dispararan mientras el resto de los encapuchados seguía gritando y seguían insultando, y les pedían además a quienes mantenían como rehenes que entregaran un mensaje al presidente para que retirara a la policía después de los últimos anuncios en los que decretaba estado de excepción por 60 días. Hasta el momento les insistían que todavía no hay ninguna confirmación oficial sobre personas heridas, pero sí hay algunas cifras que dan cuenta de la cantidad de ataques que ha habido durante este día martes. Son cerca de 30 ataques en 9 provincias, ataques de distinto tipo, motines carcelarios, secuestros de policías que además habían quedado registrados en videos, además de explosiones de vehículos. La única cantidad que se maneja hasta el momento sobre las personas detenidas tiene que ver precisamente con quienes estuvieron detrás de lo que ocurrió en el canal TC Televisión, que son 13 personas que se mantienen ahora detenidas, pero no ha habido ningún balance respecto a los otros incidentes que se han registrado a lo largo de Ecuador. Y también hemos hecho mucho hincapié en lo que ocurre acá en las cárceles en Ecuador, cárceles que están hacinadas, en las cuales gran parte de los líderes de las bandas criminales operan desde ahí, y que es el caso que hemos estado mencionando desde ayer, que es lo que ocurre con quien es conocido como Fito, Adolfo Macías, que se le había anunciado que iba a ser trasladado a otra cárcel, y es en ese momento en el que él planea su fuga. ¿Quién es este personaje? Él es jefe de una banda que se llama Los Choneros, que es una de las bandas criminales más peligrosas de Ecuador.
se cree que los choneros había estado detrás de las amenazas que había recibido en los días antes de su muerte el candidato presidencial Fernando Villavicencio, y que además no es la primera vez que intenta fugarse. Él ya había protagonizado otros intentos anteriormente que había concretado, de hecho, pero ahora estaba pagando una condena de 34 años de cárcel desde el año 2011 por distintos cargos que tenían relación con narcotráfico, con asesinato y con delincuencia organizada. Y justo en los momentos antes de que fueran a buscarlo para trasladarlo a una cárcel de máxima seguridad, seguramente ahí tiene que haber recibido información que daba cuenta de eso, fue que se desvaneció. Después trataron de buscarlo sin éxito, incluso en las alcantarillas de la cárcel, pero ya se había fugado con un operativo que significó además el despliegue de cerca de 3.000 uniformados y que terminó sin éxito, y que mantiene aún a los uniformados tratando de poder obtener alguna pista de su paradero, y con la coordinación además con las autoridades de los países fronterizos con Ecuador ante la posibilidad de que pudiera haberse escapado del país. Aquí la institución del gobierno que es responsable de lo que ocurre en las cárceles dijeron que habían puesto acá una denuncia por presunta evasión, como lo calificaron, por parte de Adolfo Macías, y ya formularon además cargos contra 2 guardias penitenciarios a los que se cree que podrían haber tenido algún tipo de complicidad con la fuga de Fito, que fue lo que termina dando origen a los incidentes que hubo en varias cárceles a lo largo de Ecuador, que es un tipo de incidentes que se ha vuelto frecuente. No es inusual que ya les hayamos estado contando en otras ocasiones de motines que terminan con decenas de personas muertas en las cárceles de Ecuador, y porque además estamos hablando de bandas que operan en zonas que tienen además vínculos con grupos con carteles de otras partes del mundo, como son los carteles mexicanos. De hecho, se cree que los choneros tienen vínculos muy fuertes con el cartel de Sinaloa, y que es por eso que están acusados además de sicariato, por ejemplo, o robo o extorsión. Aquí también se ha hecho mención entre los entendidos, entre los que han estudiado lo que está ocurriendo en ese país, que es un país que cumple un rol central en el transporte de cocaína a países como Estados Unidos, por ejemplo, también a países de Europa, y que además comparte frontera, no olvidemos, con Colombia, justo en la zona donde se produce la hoja de coca. Ese es uno de los factores que tiene relación con todo esto, pero no se puede entender eso por sí solo. También acá hay que tener presente la debilidad del Estado, un país que ha experimentado múltiples crisis políticas, con falta de recursos, de instituciones estatales, y que es parte de lo que explica por qué de un tiempo a esta parte Ecuador termina envuelto en una crisis de esta envergadura, como un país al cual muchos hacen referencia como un Estado fallido, y que es muy cotizado por parte de las organizaciones criminales, y con la ola de violencia que ya conocemos, que ya quedó de manifiesto, y con varias luchas territoriales acá de carteles narcotraficantes que están además asociados a otras agrupaciones de países como Colombia y como México. Les había también alcanzado a comentar que Adolfo Macías ya tenía antecedentes de intentos de fuga. El año 2003 se había alcanzado a fugarse durante 2 años, había evadido aquí los controles en la cárcel de máxima seguridad en la que se encontraba, que es parte del complejo que existen en la ciudad de Guayaquil, y de hecho lo había realizado navegando en un bote, lo había hecho en el río
río que corre paralelo precisamente a esa cárcel y pasaron 3 meses antes de que las autoridades pudieran capturarlo y llevarlo de nuevo a la cárcel en la que se encontraba. También se sabe que en la cárcel de Guayaquil, Adolfo Macías, conocido como el Fito, incluso obtuvo un título de abogado y que durante una década fue desde la cárcel donde estuvo controlando todas las operaciones de narcotráfico, prácticas extorsivas que había extendido y desde ahí había ordenado varios asesinatos. Hay otros datos que se entregan respecto a Adolfo Macías, que dicen que contaba con cerca de 23 millones de dólares. Todo esto entre empresas fantasmas, testaferros también y otras de las actividades delictuales a las que se dedican, porque bajo su liderazgo se cree que esta banda mantiene aquí un esquema de extorsión al resto de los presos y que eso explica aquí el liderazgo que mantiene dentro de todas estas agrupaciones y qué es lo que explica por qué se le considera el criminal más peligroso de Ecuador en estos momentos y qué es lo que mantiene movilizadas hasta ahora a las autoridades ecuatorianas para poder dar con su paradero, pero ya hemos visto cómo todo esto terminó dando origen a los mensajes que parte de estas bandas organizadas han estado tratando de transmitir desde que se decretó estado de emergencia en Ecuador y que se ha manifestado eso a través de distintas acciones, a través de ingreso a la Universidad de Guayaquil para mantener a algunas personas ahí como rehenes y también lo que ocurrió en el canal de televisión TC en Guayaquil. Vamos a seguir atentos a lo que está ocurriendo en Ecuador, pero es momento de hacer un corte y ya seguimos de regreso con más información.